Bienvenidos nuevamente a nuestro próximo episodio de WhatsApp Profesor. En primer lugar, nos gustaría agradecer a nuestros miembros que nos ayudan a producir estos videos y mantenerlos gratuitos en YouTube. Muchas gracias. Y si desea convertirse en miembro, puede seguir las instrucciones que aparecen en los enlaces que le proporcionamos a continuación. Hola Walter. Hola. Es bueno verte de nuevo. Y hemos tenido algunos comentarios en nuestros videos anteriores que mencionaban traducciones de la Biblia. Y usted ha estado en la alfombra unas cuantas veces por sus puntos de vista sobre las traducciones de la Biblia. Ahora también ha habido gente que dice que eres un hombre exclusivo de la versión King James y me gustaría discutir todos estos temas contigo en este episodio, pero ¿podrías orar por nosotros y abrir esto porque es necesario tener la obra del Espíritu Santo con nosotros? Oremos. Nuestro amoroso Padre Celestial, tu palabra es una lámpara a nuestros pies y una luz a nuestro camino y por lo tanto es importante que actuemos con cuidado cuando se trata de este tema. Y por eso te pido que estés con nosotros y nos ilumines con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, dijiste que yo era un hombre exclusivo de King James. Bueno, déjame decirlo de manera bastante pertinente. No soy un hombre exclusivo de King James. Soy un hombre que solo recibe mensajes de texto. Hay una gran diferencia porque existen numerosas traducciones en el mundo que se basan en el texto recibido. ¿Cuál fue la Biblia que escribió Martín Lutero? Por cierto, hay un hermoso ejemplo en el estante de allí de esa enorme Biblia de Martín Lutero y es vieja y mohosa y está llena de bellas imágenes y cosas. Es una palabra maravillosa. Eso se basa en el texto recibido. Entonces, ¿cómo puedo ser una persona exclusiva de la versión King James si esa Biblia fue escrita en mi lengua materna? Así que deshagámonos de esa idea errónea desde el principio. La cuestión es muy compleja. Es una cuestión muy profunda. Y es un tema muy emotivo. Por eso, para hacerle justicia, debemos abordarlo con cuidado. La pregunta es, ¿qué creemos acerca de este maravilloso libro? Esta es la versión King James, que es mi Biblia actual. Y no siempre fue mi Biblia actual. Comencé con la NV, estudié la NV y tengo alrededor de 2 NV que se están desintegrando por completo. Es a través de un proceso de, digamos, crecimiento, que me di cuenta de que había tantas anomalías en estas traducciones, que pasé a una Biblia que estaba más basada en el texto recibido, y esa resultó ser la nueva King James. Punto. Así que tengo varios New King James que han pasado por un proceso similar. Y finalmente, ahora estoy en el texto recibido en la versión King James. Ahora bien, ¿por qué es eso y por qué esta progresión? Las traducciones modernas, y esto es según lo admiten los editores y los comités que las producen, son lo que llamamos textos eclécticos. Ahora un texto ecléctico toma información de varios pensadores de todo el mundo y la recopila y esto se convierte para ellos en lo que dice la palabra de Dios. Ahora bien, ¿cómo nos acercamos a la palabra de Dios? ¿Es un libro inspirado? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor de ellos. Entonces debemos saber, ¿es esta la palabra de Dios? Sí. Ahora bien, un texto ecléctico puede contener la palabra de Dios, pero eso no significa que sea la palabra de Dios. Me gustaría saber qué dijo Dios, y no qué pensó alguien que dijo Dios. Sí, hay una gran diferencia. Y si miramos el enfoque que tenemos en el mundo, hay miles de variedades diferentes de lo que la gente piensa que Dios dijo. Entonces es como conseguir cosas de segunda mano, de tercera mano y de cuantas fuentes. Y eventualmente, no sabes cuál era la palabra de Dios y qué no era la palabra de Dios.
Por eso quiero tener una Biblia que sea una traducción directa de lo que Dios dijo. Si quiero saber lo que tiene que decir algún individuo en particular, sea respetado o no en el mundo, siempre puedo ir a buscarlo en sus comentarios sobre la Biblia o en un comentario de la Biblia, pero ante todo quiero saber lo que dijo Dios. Sí. Y luego quiero poder comunicarme con el Dios que creo que inspiró este libro y decirle, Señor, ayúdame a entender este libro. Quiero saber lo que has dicho. Y si baso mi estudio en eso, entonces puedo confiar en que el Espíritu Santo me ayudará. Si me quedo estancado en algo, en el consejo de muchos hay sabiduría. Y puedo ver lo que varias personas tienen que decir sobre estos temas, pero quiero saber qué dijo. Ahora, hay una cosa que decir, este libro es inspirado. Pero la inspiración sin preservación es totalmente inútil, porque si el autógrafo original fue inspirado y no fue preservado, entonces ¿cómo sé que esta es la palabra de Dios? Podría ser una palabrería, ¿verdad? Quiero saber, ¿es esta la palabra inspirada de Dios? Ahora, no hay promesas en la Biblia donde la Biblia nos dice claramente que este no es solo un libro inspirado donde los hombres santos fueron movidos por el Espíritu de Dios, sino que es un libro preservado. Y es un pacto. Y es un pacto. Ahora bien, esto es muy importante. Ahora bien, un pacto es un acuerdo entre partes. Y este libro, la Biblia, es un pacto entre Dios y el hombre. Y necesitamos saber exactamente qué implica este pacto y quiénes se ven afectados por él. Entonces digamos que la Biblia no es solo los pensamientos de Dios, no es solo las palabras de Dios, sino que es un documento legal, es un pacto. Y los documentos legales tienen ciertos criterios. Por ejemplo, si compra una propiedad, ¿puede simplemente comprarla o debe haber testigos que demuestren el hecho de que ha acordado comprar esta propiedad? Debe haber testigos, ¿de acuerdo? ¿Es suficiente un testigo? No. No. Tienes que tener más de un testigo, al menos 2. Así que incluso la Biblia dice que por la palabra de 2 o 3 testigos, toda palabra será confirmada. Entonces necesitas testigos. Entonces un documento legal tiene testigos. ¿Qué más tiene que tener un documento legal? Tiene que tener información muy precisa sobre exactamente quién está involucrado en este documento legal. Si, por ejemplo, estableces un testamento y hablas muy vagamente sobre cómo se distribuirá todo, será muy confuso para quienes realmente tienen que implementar el mundo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tan preciso debe ser? Debes saber exactamente a quién se refiere y de quién se habla. Ahora bien, en los documentos legales de los tribunales superiores, muy a menudo están escritos de una manera muy específica. Es interesante que en algunos de estos documentos legales tan importantes, no estoy hablando de cuestiones legales generales a nivel público, sino de cuestiones realmente importantes del Tribunal Superior. Por ejemplo, no hay puntuación. Interesante. Sí, porque una coma en el lugar equivocado puede influir en una persona para que piense en una dirección particular. Mientras que si no hay puntuación, entonces hay que inferir de la información que se proporciona, quiénes son las partes, sin perjuicio. Ahora, un hermoso ejemplo en la Biblia es, de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el reino de los cielos, o de cierto te digo hoy que estarás en el reino de los cielos. La coma es muy importante en cuanto a dónde se coloca porque cambia toda la teología. Ahora bien, las fotografías originales no tenían ese tipo de puntuación. Eso es precisamente lo que encontrarías en un documento legal. Ahora bien, ¿por qué me gusta la King James? Lo expresé cuidadosamente. No soy solo una versión King James. Pero ¿por qué me gusta el King James? Me gusta la versión King James porque está redactada en este lenguaje legal. Además de tener un lenguaje jurídico, también es un lenguaje poético. Probablemente sea la obra maestra literaria más grande jamás escrita. Y ha logrado conservar algo de la belleza del hebreo y el paralelismo y la poesía que lo acompaña.
Y no hay otra traducción que lo haya conservado como lo ha hecho la King James. No solo eso, porque es una traducción palabra por palabra manteniendo la estructura poética, lo que es en sí mismo un milagro. Puedes tener estructuras quiásticas, y las estructuras quiásticas a menudo se basan en la repetición. Para encajar ciertas ideas y resaltar ciertas porciones de las escrituras. Y el hebreo está totalmente escrito en estructura quiástica. De hecho, la Biblia, en el Antiguo y el Nuevo Testamento, tiene estos atributos. Y ahora hay gente que dice que la King James o el texto recibido es un texto ampliado. Sí, correcto. Ahora bien, ¿por qué es un texto ampliado? Porque los manuscritos en los que se basan las traducciones modernas son más cortos. Muy bien, ¿son ahora el criterio o es el otro el criterio? ¿Por qué nunca escuchamos a la gente decir que los modernos son textos reducidos? No, este es un texto ampliado, por lo que el otro automáticamente se convierte en la norma. ¿Y si es al revés? ¿Qué pasa si este es el original y el otro es un texto reducido? ¿Por qué habría tantas repeticiones? Por ejemplo, si vas al libro de Apocalipsis y habla de yo soy el alfa y la omega, y tiene muchas cosas, y termina con yo soy el alfa y la omega, mucha gente moderna dice, bueno, esto es una repetición innecesaria. Llevarlo a cabo. Una vez es suficiente. Bueno, disculpe, acaba de destruir un quiasma al eliminarlo. Entonces, ¿el expandido es el correcto o el contraído es el correcto? En mi opinión, este no es un texto ampliado, es el texto original. Ahora bien, ¿qué más es importante en un pacto? Bueno, ahora estabas hablando de recibir mensajes de texto. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre recibir texto y los textos que utilizan para las traducciones modernas? Básicamente, existen dos corrientes de manuscritos en el mundo. El uno es el texto bizantino y el otro es el texto egipcio alejandrino. Y son unos 45 manuscritos, básicamente, que han encontrado en los desiertos de Egipto. Y me sorprende que la gente diga que Dios ha preservado su palabra en los desiertos de Egipto. Y ahora, al final de los tiempos, los hemos desenterrado y hemos encontrado su palabra. Esa es la afirmación más ridícula que he oído en mi vida. El texto bizantino es el texto que se utilizó en Antioquía, por ejemplo, donde estuvo la primera iglesia. Y desde allí se extendió al mundo entero, incluso hasta India y China y todos esos países, y luego llegó a Europa. Y este fue el texto que usó la iglesia primitiva. Correcto. Ahora la versión alejandrina se utilizó en Alejandría y Roma. Sí, y Roma se convierte ahora en el puerto moderno ahora que Alejandría ya no existe de esta palabra que se encontró en el desierto. Ahora bien, ¿conserva Dios su palabra en la arena del desierto para que alguna generación futura la excave en forma mohosa y la lea? ¿O lo preserva implantándolo en la mente de los hombres a lo largo de cada generación? Esta es una cuestión muy importante. Porque lo que le pasó a la gente en ese periodo no fue descubierto en el desierto, por lo que sin texto. Entonces Dios los dejó sin testigo. Eso no tiene ningún sentido. ¿Y entonces quién es el portador de la palabra de Dios? ¿Es la orgullosa jerarquía de Roma? ¿O fue que la palabra de Dios llegó a través de los bizantinos a Europa por personas que estuvieron estrechamente asociadas con los apóstoles desde el principio y fueron quienes nutrieron y mantuvieron viva la palabra de Dios en la mente de los hombres? Y que estaban dispuestos a morir por esa palabra que tenían en sus manos. Y sabes, tenemos una fuente que se llama el espíritu de profecía. Y el espíritu de profecía nos dice muy claramente quiénes eran los que tenían la palabra de Dios pura. Fueron los valdenses. Del vodevil. El vodevil. Entonces ahora está esta discusión, pero llegaron muy tarde y hablan de Peter Waldo y todo eso. No. Se remontan al siglo I y II. Habría que negar esos escritos para cambiar esa visión.
Quizás pueda leerles una declaración sobre este tema. Aquí hay uno que proviene de HF 45, párrafo 1. Las iglesias Baudur se parecían a la iglesia de la época apostólica. Rechazando la supremacía del Papa y del prelado, sostenían la Biblia como la única autoridad infalible. Sus pastores, a diferencia de los señoriales sacerdotes de Roma, alimentaban el rebaño de Dios, dejándolos con verdes pastos y fuentes vivas de su santa palabra. La gente se reunía, no en magníficas iglesias o grandes catedrales, sino en los valles alpinos, o en tiempos de peligro en alguna fortaleza rocosa, para escuchar las palabras de verdad de los siervos de Cristo. El pasado no solo predicaba el Evangelio, visitaba a los enfermos y trabajaba para promover la armonía y el amor fraternal. Al igual que Pablo, el fabricante de tiendas, cada uno aprendió algún oficio mediante el cual, si era necesario, se sustentaba. En el párrafo 1 de la página 43 dice que su creencia religiosa estaba fundada en la palabra escrita de Dios. Esos humildes campesinos, apartados del mundo, no habían llegado por sí solos a la verdad en oposición a los dogmas de la Iglesia apóstata. Su creencia religiosa fue la herencia de sus padres. Contendieron por la fe de la Iglesia apostólica. La Iglesia en el desierto y no la orgullosa jerarquía entronizada en la gran capital del mundo era la Iglesia de Cristo, la guardiana de los tesoros de la verdad, que Dios encomendó a su pueblo para ser entregado al mundo. Entonces, ¿quiénes eran los que tenían estos manuscritos en los cuales basaban la palabra de Dios? Eran los valdenses. Así que tenemos estas dos corrientes, y hay miles de documentos que han sido copiados minuciosa y cuidadosamente durante siglos y que constituyen el texto recibido. Por supuesto, porque fueron usados, porque fueron incorporados al pensamiento de los hombres, los autógrafos originales no están ahí. Y ahora el argumento es, bueno, entonces deben ser defectuosos porque, al copiarlos repetidamente, deben haber sido cambiados. Pero entonces ¿no niegas la promesa de Dios de preservar su palabra? Si crees en la inspiración, ¿debes creer en la preservación? Absolutamente. Ahora echemos un vistazo a los buques insignia de la línea alejandrina. Son el Vaticanus y el Sinaítico. Ahora este fue encontrado en la Biblioteca del Vaticano, justo a tiempo para refutar la versión de la Biblia que Martín Lutero produjo basándose en el texto recibido. Y sobre eso tienes la versión Doa, que es la versión jesuita. Y por cierto, los jesuitas odiaban esta palabra de Dios. Lo llamaron áspid venenoso. Y lo odiaron con pasión. Y produjeron la Doa, en la que María aplasta la cabeza de la serpiente en lugar de a Cristo. Y es una versión totalmente espuria. Y en ese documento, en el Vaticano, obviamente también se basó la anterior Vulgata de Jerónimo. Luego, por supuesto, cuando llegó este movimiento moderno, necesitaron otros manuscritos además de aquellos en los que basar sus traducciones, y luego encontraron el Sinaiticus en el monasterio de Santa Catalina. Sí, y Tischendorf lo encontró allí. ¿Dónde lo encontró? En un polvo. En una papelera. Ahora es fascinante que... Lo siento, y tampoco encontró el completo la primera vez. No, tuvo que regresar varias veces. Sí, tuvo que regresar varias veces para descubrir nuevos manuscritos. ¿Y por qué este protestante se lo dedicaría al Papa? Esto no tiene absolutamente ningún sentido para mí. Y este fue encontrado y no contiene las primeras porciones de la Biblia ni las últimas porciones de la Biblia. El libro del Apocalipsis ha desaparecido por completo y me refiero a que Westcott y Hort más tarde se refirieron al Vaticano como un océano de pureza. Cuando encontraron este manuscrito, había muchas partes que habían sido tachadas, cambiadas y reescritas. Todo el documento estaba plagado de cambios. Ahora bien, ¿es esto indicativo de que la palabra de Dios es inmutable? Mi opinión fue que se encontró en una papelera y debería haberse quedado ahí porque es donde, en mi opinión, pertenecía.
O sea, la epístola de Bernabé, el documento biológico más patético que he leído en mi vida, que tiene la AINA cambiando de sexo y animales como la comadreja pariendo por la boca. O sea, si eso es lo que forma parte de un documento inspirado, entonces todo el documento, en mi opinión, es espurio. Pero el quid de la cuestión es que todas las traducciones modernas se basan básicamente en esos dos buques insignia con un par de unkils que se han encontrado en aquellos desiertos. Y dos individuos, Westcott y Orr. Ahora me resulta fascinante que estos individuos fueran, por supuesto, protestantes. Protestant. ¿Y qué idea tan inteligente la de utilizar a los protestantes para traer esta documentación en la que se basan las Biblias modernas? Así que básicamente tomaron esos dos documentos y produjeron un texto griego para el Nuevo Testamento en el que se basan todas las Biblias modernas. Ahora bien, estos caballeros estaban tan alejados del protestantismo como Oriente lo está de Occidente. En sus propios escritos se condenaron a sí mismos. Eran miriólogos, número 1. Creían en la evolución, eran evolucionistas. Despreciaron el texto recibido. Escribieron del modo más despectivo sobre el texto recibido. Estos son los documentos en los que se basan básicamente todas las Biblias modernas. Ahora volvamos a la Biblia King James, que era la versión protestante. Ahora bien, nunca empezó con la versión King James. La primera traducción fue la traducción de Tyndale. Yeah. Y Tyndale también, como Martín Lutero, utilizó el texto recibido. Y luego esta Biblia fue tomada junto con otros manuscritos que vinieron, por cierto, de los valdenses. Y en Ginebra, donde estaban exiliados los protestantes, produjeron una traducción de la Biblia. Una de las primeras, por cierto, fue la traducción al francés, de la que el dúo fue en realidad la contraparte. Y estaba basado en manuscritos valdenses. Y la Biblia de Ginebra, la versión en inglés, se basó en la traducción de Tyndale y Coverdale, y produjeron la Biblia de Genova, que fue la Biblia elegida por los protestantes durante muchos años. De hecho, la gente no estaba muy dispuesta a renunciar a ello. Les encantaba la Biblia de Ginebra. Sin embargo, la Biblia de Ginebra tenía un problema para el catolicismo porque tenía notas a pie de página muy sencillas. Ah, ok. Esas notas a pie de página revelaron exactamente quién era quién en el zoológico. No dudaron en llamar al papado anticristo, por ejemplo, y mostrar quién era el cuerno pequeño, etc., o las bestias de la revelación. Y el inglés también era inglés antiguo, como el inglés de Chaucer. Okay. Lo cual era, y el idioma inglés había cambiado considerablemente cuando llegas al King James en 1611. Lo que pasó fue que se decidió hacer una traducción, acercándola al inglés más moderno que se hablaba. Es como el inglés de Shakespeare en esa época. Y el rey James entonces dio el permiso. No es que fuera una persona tan religiosa, sino que se llama King James porque él dio el permiso. Pero no habría notas a pie de página. Eso es interesante en primer lugar. Pero lo interesante de la versión King James es que el comité que la creó eran todos protestantes. Yes. Y eran protestantes creyentes. Y creyeron que esta era la palabra de Dios. Yes. Y tenían numerosos traductores. Y vivieron en varias partes del país. Yes. Y cuando traducían un versículo, tenía que haber armonía en las traducciones para que solo se incorporara a la Biblia si todos estaban en la misma página. Yes. No fueron aislados ni aislados. Podrían consultar a los eruditos. No fue. Incluso el público podría. Absolutamente. ¿Tienes alguna opinión? Sí, es sorprendente cómo se armó. Y nos dirán que ese es un lenguaje arcaico. Y este es un punto muy fascinante. Y me gustaría que continuáramos con ese punto en nuestro próximo episodio, ya que por ahora se nos acabó el tiempo. Ni siquiera hemos empezado. Sí, por eso tenemos que continuar con esta discusión.
Thank you for watching. We will be back with the next episode of What's Up, Prof. Gracias. Gracias. Gracias.